especialmente para poder hablar de algo que me apasiona mucho y es todo lo que tiene que ver con materiales y sostenibilidad en materiales de construcción. Como les decía Javier, yo soy Luis Fernando Borges, soy especialista técnico dentro del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, lidero todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en materiales de construcción, trabajo de la mano con proveedores, pero también con los constructores y proyectos para que entiendan toda la importancia y todo el aporte que los buenos productos y una buena selección de su cadena de suministro puede aportarle a sus proyectos y a la sostenibilidad de los mismos. Soy ingeniero civil, tengo una maestría en gerencia de proyectos y pues bueno, nada, aquí estoy también para resolver cualquier tipo de duda que ustedes tengan. Eh, Ahorita pues igual les estaré dejando mis datos de contacto para que me pues, puedan hablar conmigo si les quedó alguna duda de este espacio. En primer lugar, pues yo vengo representando al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Nosotros somos la organización que reúne a toda la cadena de valor de la construcción para liderar la transformación del entorno nuevo y existente hacia la sostenibilidad, soportando una red de miembros, líderes y un equipo técnico especializado. Es decir, todo nuestro trabajo que hacemos desde el Consejo lo hacemos de la mano con nuestros miembros, para nuestros miembros, pero también pues con un equipo interno del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Tenemos más de 200 miembros activos en el país. Estos miembros pueden ser constructores, desarrolladores, consultores, industriales y fabricantes de productos y materiales, el sector financiero, el sector académico, otros gremios también son miembros del consejo y asociaciones sin ánimo de lucro, como lo pueden ser las cajas de compensación. Tenemos, como les decía, 200 miembros activos en el país. Por ejemplo, por ahí vi algunos, por ahí vi que Jenixar de Vitals está conectada, ellos también son miembros. Y pues bueno, nosotros todo lo que hacemos dentro del consejo es para cumplir con un propósito, que aquí lo pueden ver, es un propósito, pues es cortico, pero tiene mucho impacto y creemos que también tiene unos retos muy importantes que buscamos cumplir día a día, y es potenciar el impacto positivo del entorno construido en la vida de las personas y el planeta. En la vida de las personas y el planeta ya nos da también un indicio de que lo que nosotros siempre buscamos promover dentro del Consejo es la sostenibilidad integral, la sostenibilidad que si bien sirva para tener un planeta mejor, también nos sirva para que las personas estén en entornos mucho más sanos, mucho más confortables y mucho más saludables para ellos. ¿Listo? Porque recordemos que todo lo que hacemos lo construimos para que lo habiten también personas. Entonces, yo vengo a hablarles de sostenibilidad en materiales de construcción, vengo a hablarles un poco del por qué es importante, también vengo a contarles acerca de algunas herramientas que hemos venido desarrollando. Entonces, ¿por qué son importantes los materiales cuando hablamos de construcción sostenible? A mí me gusta empezar siempre por esta gráfica que nos muestra, digamos que esta primera parte de la sostenibilidad, que es la mitigación y la acción contra el cambio climático. Recordemos que lo que genera el día de hoy el cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero que se están generando. Pues están las emisiones en CO2 equivalente, pero digamos que diferentes industrias, incluyendo el sector constructor, pues tiene un impacto importante en la generación de estas emisiones. Por ende, nosotros cada vez más buscamos tener edificaciones con una menor huella de carbono. Esa es la primera gran parte de todo lo que nosotros hablamos cuando tenemos un proyecto en el cual buscamos, por ejemplo, tener una eficiencia de recursos. Nosotros, si bien buscamos ahorrar agua y energía, o ahorrar energía en un proyecto, pues esto no es solamente por querer conservar un recurso, sino que lo hacemos sobre todo por la generación de emisiones que esto nos puede generar a través del carbono operacional. Aquí tenemos una gráfica de emisiones de carbono en kilogramos de CO2 equivalente y digamos que los años que puede llegar a tener un edificio existiendo, 0, 10, 20, 30, 40, 60. Y vamos a tener dos tipos de colores en esta gráfica, lo que es el carbono embebido, que son las barritas en rojo, y el carbono operacional, que son las barritas en naranja. Nosotros estamos muy acostumbrados a cuando hablamos en construcción sostenible, por ejemplo, tenemos diferentes sistemas de certificación, o tenemos la nueva resolución, la 0194, que nos dice usted tiene que ahorrar agua, energía. Cuando ahorramos energía, estamos reduciendo estas barritas de carbono operacional, porque el carbono operacional son todas esas emisiones que se generan durante la operación de los proyectos. Todos en este momento, en este espacio, o los que me están viendo ahorita a través de una pantalla por tener su internet conectado, su computador, si tiene alguna luz prendida, eso genera un consumo de energía que genera una generación de carbono operacional.
Si se dan cuenta, es muy constante y lo tenemos a lo largo de todo el ciclo de vida de un edificio, y por eso es que nosotros procuramos, por ejemplo, tener iluminación más eficiente, aprovechar la iluminación natural, la ventilación natural, tener una envolvente de un edificio más con un mejor desempeño para no tener que estar teniendo un gasto importante en aire acondicionado. Entonces, así es como nosotros mitigamos ese carbono operacional, pero también tenemos esta barrota aquí al principio, que lo vemos también en unas pequeñas partes durante el ciclo de vida del proyecto, y al final, que es el carbono embebido. El carbono embebido o carbono incorporado, que también se le llama, tiene que ver con los materiales y con los procesos de construcción. O sea, esto tiene que ver con lo que nosotros generamos al tener una extracción de materias primas, una transformación de esas materias primas y una producción de los materiales que van a estar en mi edificio. Si se dan cuenta, es la barra más alta que queda al principio, e incluso la del fin del ciclo de vida, que aquí hablamos de los procesos de construcción y demolición, pues también tienen un impacto importante. Claramente ahí también incluimos lo que son adecuaciones, reparaciones, mantenimiento, por lo cual tener, y aquí nos vamos dando una pista, tener materiales de mejor calidad nos va a permitir no tener tantas adecuaciones y reparaciones que se traducen en carbono embebido. ¿Cómo se ve esta torta ya en un porcentaje general? Tenemos que en operación al 2021, que esto igual se ha venido reduciendo porque cada vez más tenemos diferentes esquemas, marcos de referencia, iniciativas desde el sector privado y el sector público para reducir este carbono operacional. Tenemos que es un 63% de la torta total de consumo de una edificación promedio. Pero qué está pasando con los materiales de construcción, que de ese carbono embebido significan el 26% el carbono embebido. Tenemos que cada vez más ir reduciendo esa huella de carbono en los materiales de construcción. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes criterios o diferentes atributos de sostenibilidad, que son los que nosotros denominamos en la hoja de ruta de sostenibilidad para materiales de construcción. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que nosotros tenemos unas metas claves en el sector, tenemos una hoja nacional de descarbonización de edificaciones neto cero, eh, para edificaciones neto cero, perdón, que nos marca unas diferentes metas, que creo que ya todos sabemos que de aquí al 2050, o la mayoría de la mayoría lo sabemos, tenemos que tener edificios nuevos, 100% neto cero, pero también edificios existentes. Entonces, de aquí y de esta hoja de ruta nos salen como muchas preguntas y un autodiagnóstico que nos tenemos que hacer a día de hoy es, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la industria de materiales? ¿Cómo va la industria de la construcción para realmente lograr a 2050 este 100%? Porque tenemos unas metas que las tenemos aquí ya cada vez más cerquitas. Yo esta presentación la vengo haciendo desde inicios del año pasado y cada vez más sigo, bueno, esta lámina, y cada vez más pues estamos más y más cerca, ya vamos a empezar septiembre, ya se viene diciembre y con diciembre se viene el nuevo año, entonces ya nos quedarían solamente 4 añitos para lograr esta meta, y es que las edificaciones estrato 5, 6, comercial e institucional son carbono neto cero operacional. ¿Qué significa neto cero? Lo que yo genero con, si yo le resto lo que estoy reduciendo menos lo que estoy compensando, me va a dar cero en las emisiones que va a tener mi proyecto. Y los estrato 1 a 4 reducen el 40% de carbono operacional. Todas reducen 30% de carbono embebido en las edificaciones nuevas. Y en las existentes el 30% reducen carbono operacional. ¿Cómo estamos sabiendo que estamos reduciendo estas emisiones en carbono embebido? A día de hoy, cada vez más se hace un poco más sencillo, pero antes, o lo que hemos estado viendo en retos en general del sector, es que no tenemos tampoco cómo medir ese carbono embebido, porque no tenemos información, si bien tenemos mucha información y bases de datos internacionales sobre el carbono embebido de diferentes productos, tenemos unas líneas bases, tenemos que más o menos un concreto puede emitir tanto, pues necesitamos información de aquí, necesitamos información de Colombia, los procesos de extracción tienen impactos diferentes en Colombia a lo que tiene la base de datos general. Entonces, es por esto que nosotros buscamos y promovemos, y parte de la hoja de ruta está que los materiales usen, o los proveedores industriales de materiales hagan un análisis de ciclo de vida de sus productos, para que esta información, este 26% de
emisiones generadas por los materiales, pues tenga un sustento, tenga un soporte, tenga una medición y un diagnóstico que nos permita mejorar. ¿Listo? Esto es una descripción de qué es una edificación de tercero carbono. Es una edificación altamente eficiente, porque yo antes de pensar, antes de pensar en compensar, tengo que pensar en ser eficiente y resiliente al cambio climático. Otro concepto importantísimo que hemos estado desde el Consejo poniendo sobre la mesa, porque nosotros, como les dije en un principio, estamos trabajando en la mitigación del cambio climático, pero el cambio climático ya está haciendo sus desastres. Ya el año pasado tuvimos incendios forestales en ciudades como Bogotá, sequías, inundaciones. Mejor dicho, uno hoy en día sale y no sabe qué va a ponerse porque el clima está completamente alterado. Eso también significa diferentes problemas a nivel de aumento de la cota de los mares, descongelación de glaciares, etcétera, y tenemos que tener cada vez más proyectos resilientes al cambio climático. Es decir, que mi proyecto pueda gestionar correctamente la escorrentía o, la agua, o las aguas lluvias para que no se vaya a inundar, para que no haya tener problemas de remoción en masa o de deslizamiento. Proyectos de infraestructura pues son muy vulnerables también al cambio climático. Entonces, cada vez más tenemos que seguir fortaleciendo lo que tiene que ver con resiliencia, que en su ciclo de vida, me van a estar escuchando mucho el día de hoy sobre el ciclo de vida, e interacción con el entorno generan bienestar a sus ocupantes y un balance neto de emisiones de carbono igual a cero. Estas son como una definición de cuando nosotros hablamos de una edificación de cero carbono. Y es por esto que para prevenir y mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las edificaciones, debemos aumentar la eficiencia de los recursos y estimular el desarrollo y suministro de materiales y productos bajos en carbono, y el sector debe reducir y dar cuenta de su impacto en el medio ambiente y los recursos naturales a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, cuando hablamos de ciclo de vida, los materiales tienen un rol muy importante, porque antes de siquiera pensar un proyecto, ya se está generando una extracción y producción de materias primas, y manufactura de materiales que van a pasar por unos procesos de transporte. Ahí ya se incorporan a lo que el proyecto tenga en sus etapas de diseño, construcción y operación, y de construcción, que si se dan cuenta, la de construcción está ligada a la extracción y producción de materias primas, porque estamos empezando a hablar de un concepto muy interesante, y es fin de vida útil inicial de un producto o de un material, y estamos introduciendo el concepto de economía circular. Ahora, entonces, ¿qué hace un material o un producto sostenible? A mí, si quieren, pueden ir dejando en el chat lo que ustedes consideren que hace un producto o un material sostenible. Me parecería muy chévere poder leerlos, pero esto no es tan fácil de definir. No es que yo pueda decir, yo tengo un producto sostenible porque tiene X cantidad de contenido reciclado, pero ese contenido reciclado yo lo estoy mandando a traer desde China. Entonces pues ahí tengo un impacto por origen, por el origen regional de las materias primas. Entonces pueden haber diferentes incongruencias, pero de todas formas, si yo logro medir que traer ese producto desde China para que tenga un contenido reciclado, pues me genera menos huella que igual el haber hecho una extracción de esas materias primas por procesos naturales, pues de pronto puede compensar, pero lo que tenemos que hacer es ir sumando diferentes atributos que me permitan aumentar o maximizar la sostenibilidad de mi producto. Entonces, pues entendiendo que los materiales tienen un peso significativo en los impactos generados por las edificaciones, uy, perdón, que se me fue, que oprimí por error un botón, es necesario identificar, cuantificar y reducir los impactos negativos e impulsar los positivos que estos generan a lo largo del ciclo de vida. Entonces, ¿qué tenemos en un ciclo de vida normalmente de un material? La obtención de insumos, el transporte de sus diferentes etapas, el procesamiento, manufactura, la instalación, el uso y el fin de la vida útil inicial. Yo quiero que ustedes aquí todos nos vayamos con el pensamiento de que los materiales tengan un fin de vida útil inicial y poder tener que sean incorporados nuevamente a una obtención de insumos. Todos los atributos que yo les voy a mencionar, o todo lo que hablamos, o cuando hablamos o estos criterios que les estoy diciendo de sostenibilidad en los materiales, siempre van a estar soportados por uno o más de estos objetivos: ambientales, de salud y bienestar, y sociales. ¿Listo? Los ambientales se relacionan directamente con los impactos y afectaciones al entorno natural,
salud y bienestar apoya la protección y mejoramiento de la salud y la calidad de vida humana y social, ampliar el alcance de la responsabilidad que tienen las organizaciones del sector constructor frente a la sociedad y a las personas. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos hablando de sostenibilidad integral. Y los productos y los materiales también tienen un fuerte impacto y un fuerte aporte tanto a la calidad de vida de las personas como a lo que tiene que ver con salud y bienestar. Entonces, ¿cómo mostramos estos atributos de sostenibilidad de un material? ¿Cómo decimos que un material es más o menos sostenible? Las verificaciones y etiquetados ambientales son una herramienta muy útil para demostrar y sobre todo comunicar estos atributos de sostenibilidad de los materiales por parte de un fabricante. Esto con tal de prevenir el greenwashing, con tal de tener como un ejercicio de transparencia mucho más robusto al momento de yo decir, es que yo tengo pimpones y estos pimpones son 100% reciclados. ¿Listo? Una cosa es que yo lo diga sin ningún tipo ni siquiera de responsabilidad o a que me lo verifique un tercero. Entonces, todas las etiquetas ambientales deben tener algún nivel de verificación y toda verificación se puede materializar en una etiqueta ambiental u otra certificación no regulada por la ISO 14020. Entonces, les voy a explicar rápidamente qué tipos de verificaciones tenemos. Imagínense, nuevamente, yo soy el ejemplo del ping-pong, yo vendo ping-pongs. ¿Listo? Y para yo tener una mayor venta, porque entiendo que el mercado está tendiendo a tener unas compras más responsables, pues yo voy a decir, oiga, yo estoy vendiéndole pimpones que tienen la misma calidad de un ping-pong normal, o sea, va a rebotar igual para lo que usted lo necesite, pero este va a tener un alto porcentaje de contenido reciclado y no va a tener ningún tipo de contenido tóxico. Es decir, que esto lo pueden coger los niños, lo pueden manipular, que un niño lo vaya a meter a la boca, pues no vaya a tener ningún problema. Además, excepto de que sea tragante, o sea, igual que no lo hagan. Pero, pues la idea es que yo estoy empezando a declarar criterios, en este caso de sostenibilidad, de mi ping-pong. Entonces, cuando es una primera parte, es que yo hago mi propia certificación y autodeclaración. Entonces, impones Luis Fernando, hace la autodeclaración. Pero, digamos que también existe una segunda parte, que se desarrolla por una persona u organización que tiene un interés en el objeto y potencialmente un conflicto de interés. Entonces, yo tengo con mi hermano un laboratorio o una empresa de consultoría. Yo le pago a mi hermano para que me haga la consultoría de este ping-pong que me aclare y me certifique o me valide esos criterios de sostenibilidad que ya les dije. O una tercera parte, y es que yo voy, por ejemplo, a hablar con el Icontec, oye, Icontec, yo necesito que usted me verifique que este ping-pong realmente tiene algún tipo de criterio de sostenibilidad y ellos me darán algún tipo de verificación y me pueden emitir algún sello. ¿Listo? Pero lo hace una organización independiente y con autoridad en el tema, como lo es el Icontec. Y estas verificaciones se pueden ver en unas etiquetas ambientales. Tenemos diferentes, las que están reguladas por la ISO y las que no están reguladas por la ISO. Entonces vamos a empezar por las reguladas por la ISO. Tenemos las tipo 1, que son ecoetiquetados, que los verifica una tercera parte, y un ejemplo es el sello ambiental colombiano, que es una certificación de multiatributo, y pues el sello ambiental colombiano, por ejemplo, como les decía, lo verifica el Icontec, por eso hacía el ejemplo del Icontec, es de los únicos sellos tipo 1 regulados por la ISO que tenemos en el país. Luego, tipo 2, tenemos, por ejemplo, las autodeclaraciones, es decir, que es una verificación de primera parte, y lo más común de ver es, por ejemplo, cuando tenemos una cajita, un papel, estos sellitos, o sucede mucho, por ejemplo, en los Tetra Pak de los jugos, que es donde yo más lo veo últimamente, el contenido reciclado, algunas figuritas asociadas a, no sé, no se usó agua para generar este producto, pero que como tal no tienen ningún tipo de respaldo, sino que el respaldo mismo lo da la empresa que genera el sello. Que igual, tiene que tener, estas están reguladas, hay una regulación detrás que es la ISO 14021 y deben seguir unos parámetros y pues también todo el peso frente a lo que se está exponiendo del producto pues cae sobre el proveedor no sobre pues sí, el que crea el producto. Y por último están las tipo 3, que son las reguladas por la ISO 14025, que son las declaraciones ambientales de producto. Esta es una verificación de tercera parte
que te mide o les mide, que ya ahorita vamos a entrar a hablar un poco más en detalle de las declaraciones ambientales de producto, mide diferentes impactos que tienen los productos en el ciclo de vida completo. Es decir, a mí una declaración ambiental de producto de este ping-pong me va a decir que por una unidad declarada, que puede ser una unidad, digamos que si hablamos, por ejemplo, de ventanas, pues sea o de vidrio, perdón, sea un metro cuadrado de vidrio o un metro cúbico de concreto, por esa unidad declarada, me reporta a mí cuáles son los impactos que está generando durante el ciclo de vida, impactos como el potencial de calentamiento global, el agotamiento de recursos como el agua, la energía, energías renovables, no renovables, degradación de la capa de ozono, acidificación de los suelos y esos impactos ambientales. Pero entonces a mí este etiquetado me permite saber que la información que me están dando estuvo verificada y me están dando la transparencia total de la generación de impactos ambientales que va a tener mi producto o que tuvo durante el ciclo de vida del mismo. Y luego están las no reguladas por la ISO, que son organizaciones independientes con normas propias, que evalúan atributos o multiatributos de sostenibilidad. Son una tercera parte que lo verifica. Está, por ejemplo, Cradle to Cradle, pero también aquí estaría Energy Star, que creo que lo han visto mucho, el sello de FSC, que es un sello de madera responsable. Entonces también, si no significan que no tengan como una validez, sino que pues, no están reguladas por la ISO, pero cada vez más tienen una importancia este tipo de etiquetados. Aquí tenemos pues una muestra de cuáles son, tenemos el sello ambiental colombiano, que yo creo que es muy común, y ahora cada que lo vean se van a acordar de mí. A mí me pasa que cada que lo veo me acuerdo de mí mismo, no mentiras, cada que lo veo me acuerdo de la primera vez que recibí información sobre los tipos de sellos, y uno lo va viendo en cada vez más lugares. El de DFS también lo ve mucho en empaques, sobre todo en este Tetra uno ve muchísimo el de DFSC. El tipo 2 que es, pues, este es como el más clásico, el reciclado. Aquí tenemos algunas de mi tipo 1 como les decía, Energy Star, por ejemplo, entonces algunos computadores o electrodomésticos lo pueden tener. Y esta es la tipo 3 que es la EPD. Normalmente ustedes ven, cuando vean esto, significa que detrás de este sellito hay esta información. Y esto es lo importante, poder entender cuáles son los impactos que va a tener mi producto durante su ciclo de vida. Esta es la EPD que tiene ASESCO. Las EPDs son Environmental Product Declaration, ¿no? Declaración Ambiental de Producto en español. Cada vez más lo estamos trayendo en lenguaje nacional, entonces hablamos también de DAP. El caso es que esta es información pública. Es importante que sepan que pues ustedes pueden buscar EPD, tal empresa, y si hizo el proceso, pues lo debería tener público. Bueno, no lo dije, pero esto también tiene, hay unos organismos, organizaciones que están autorizadas para generar las declaraciones ambientales de producto. Está el IPD International, el IPD Hub, en Colombia el ICONTEC también está en toda la capacidad de poder generar las EPDs o pues verificar las EPDs. Y ahora, pues yo quería contarles un poco más a detalle de los atributos. Nosotros tenemos una hoja de ruta de sostenibilidad para materiales de construcción, está en su segunda edición, la segunda edición está nueva. Es por eso que cuando entran al QR les va a mandar a una página donde les va a pedir que descarguen la hoja de ruta, y pues a nosotros nos serviría mucho también que la puedan revisar. Esta hoja de ruta nace, la segunda versión pues se publicó hace un mes, pero la primera versión se publicó en el 2021. Esta primera versión de la hoja de ruta nace del grupo de trabajo de materiales del Consejo y pues de diferentes espacios que tuvo el Consejo con sus miembros. Y ahí se pusieron de acuerdo para determinar, oiga, qué es lo que hace a un producto más sostenible. Ya nos dimos cuenta que no podemos hablar propiamente de materiales sostenibles sin más, sino cuáles van a ser esos atributos. Y pues, para mi sorpresa, se eligieron más de 90 atributos en primera instancia, lo acotaron como a 80 y ya al final salieron 39 atributos que son los que están ahorita en la hoja de ruta de sostenibilidad para materiales. Entonces, un producto puede tener un atributo, como lo es el análisis de ciclo de vida, como puede tener 20. ¿Listo?
En esta hoja de ruta van a encontrar esos atributos, igual yo les voy a explicar también el contenido que tienen. Como les decía, pues nosotros consideramos que deben tener siempre unos objetivos ambientales, de salud y bienestar y de responsabilidad social, pero también determinamos diferentes categorías de atributos. Vamos a tener 3 categorías de atributos en esta hoja de ruta y cuando hablamos normalmente de sostenibilidad de un material. El primero es la gestión corporativa. Los temas de gestión corporativa son qué hace el proveedor, qué hace la empresa, qué hace ese material. Este es un atributo que está más enfocado a la coherencia de yo estoy dándoles a ustedes un producto con criterios de sostenibilidad, mi empresa también tiene temas de sostenibilidad corporativa, criterios ESG, esto va también, como les digo, es un tema de coherencia, pues yo no voy a tomar consejos de un nutricionista para bajar de peso si el nutricionista pues tiene problemas de obesidad o problemas con la comida. Es un tema de coherencia, es un tema de yo le voy a comprar a un proveedor que tenga materiales que me estén aportando a la sostenibilidad de mi proyecto, pero el simple hecho de ellos tener prácticas de gestión corporativa hacen que también se fortalezca la sostenibilidad, pueda reducir también riesgos asociados a la reputación del proveedor, a la reputación de la cadena de suministro. Entonces, estos atributos de gestión corporativa son muy importantes y aquí es donde más van a brillar los de responsabilidad social. Tenemos también los atributos de materialidad que ya son propios del producto, entonces el análisis de ciclo de vida que les mencioné, el origen regional, el contenido reciclado, ya es más qué impactos genera el producto y cómo los estoy reduciendo. Y por último están los de desempeño, que son los que tienen que ver con el desempeño que va a generar el material en el proyecto. ¿Listo? Ya igual ahorita vamos a ver un poco más desglosado cuáles son estos atributos. En primera instancia, los de gestión corporativa. Entonces, aquí, por ejemplo, tener un sistema de gestión ambiental, una ISO 14001, tener una política de empleo justo, una gestión social responsable, que las empresas cuenten con unos estándares sociales y ambientales que puede ser un reporte de sostenibilidad corporativa, de acuerdo con el GRI, ser signatarios de acuerdos e iniciativas nacionales e internacionales, tener un programa de responsabilidad extendida del productor, que estos son programas post-consumo, tener temas de movilidad responsable para los trabajadores, prácticas responsables en el transporte del producto, programas de salud ocupacional y bienestar, política de infraestructura sostenible, promover el empleo local, tener una compensación de gases de efecto invernadero en alcance 1 y 2. Son prácticas empresariales que van a determinar también qué tan alineado está ese proveedor con las metas de sostenibilidad del país e incluso yo como proyecto, qué tan alineado, o como constructor, qué tan alineado está el proveedor conmigo y con mi proyecto. ¿Listo? Y eso también me puede dar más tranquilidad y más certeza de que voy a tener una cadena de suministro responsable. Luego, cuando hablamos de materialidad, como les decía, el análisis de ciclo de vida es un atributo, el origen regional es un atributo, la incorporación de materia prima regional es otro atributo, incorporar fuentes no convencionales de energía, contenidos reciclados de pre y post consumo, reemplazo de combustibles fósiles, o sea, la electrificación de la matriz energética en los procesos de manufactura, contenido de base biológica, circularidad, madera responsable, reducción en la generación de residuos, emisiones químicas, bajos VOCs, transparencia y reducción de contenido peligroso y tóxico. Si se dan cuenta, son cosas que tienen que ver más con la composición y el ciclo de vida del producto. Entonces, pues recordemos que, y aquí pues les quiero dar también como una abrebocas un poco a lo que es el ciclo de vida. Nosotros sabemos diferentes alcances de los ciclos de vida. Lo más común y lo mínimo que, por ejemplo, se pide a una declaración ambiental de productos es que tenga un alcance de la cuna a la puerta, es decir, desde que se genera el producto hasta que yo lo entrego. O existe de la cuna a la tumba, cradle to grave. Cradle to gate es de la cuna a la puerta, cradle to grave, perdón, es de la cuna a la tumba, pero lo que buscamos es un cradle to cradle, o sea, de la cuna a la cuna nuevamente. Y es como otra vez introducimos ese concepto de economía circular. Las declaraciones ambientales de producto son uno de esos, pueden ser los validadores de uno de esos atributos que les mencioné de materialidad, el de análisis de ciclo de vida puntualmente. Y esto, pues se basa en el análisis de ciclo de vida y lo que nosotros siempre hacemos una comparación es como la tabla nutricional del producto.
A mí, que un producto tenga un análisis de ciclo de vida y una declaración ambiental de producto, no significa que vaya a generar menos carbono embedido, pero sí me va a dar información que me permita comparar y me permita contrastar. Por ejemplo, si yo tengo, estos son dos concretos de 3000 PSI a 28 días de Argos, pero unos tienen, por ejemplo, un potencial de calentamiento global diferente a este. Esto es como la tabla nutricional, es como cuando uno está a dieta, se va a un supermercado y dice, oiga, pues yo quiero un pan que tenga más fibra, más proteína y menos azúcar. Entonces yo empiezo a comparar. Es lo mismo, la idea de las declaraciones ambientales de productos es que sean una forma en la cual se pueda hacer una comparación y seleccionar un producto con la mayor cantidad de información. Recuerden que si tomamos decisiones informadas, tenemos proyectos más sostenibles. Y luego están los de desempeño. Entonces, en los de desempeño ya entran criterios como el índice de reflectancia solar, la emitancia, el aislamiento térmico, la ganancia solar, el aislamiento acústico, la transmisión de luz visible, reproducción cromática, eficacia luminosa. Si se dan cuenta, tiene que ver con el desempeño energético, térmico, acústico, visual de los proyectos, reparabilidad, durabilidad, que pues son importantes porque van a generar una sostenibilidad al final al proyecto, pero pues me la das el producto. Entonces, pues yo no puedo hablar de un envolvente con alto desempeño si no tengo materiales que me vaya a tener que tengan una transmitancia térmica baja. O no puedo hablar de un buen aprovechamiento de la iluminación natural si no tengo pues unas superficies reflectivas que cumplan eh, con los criterios. No puedo hablar de tener un confort acústico si no tengo materiales y productos que me generen a mí ese confort acústico y ese aislamiento acústico. ¿Listo? Todos los atributos, en su mayoría, especialmente cada categoría, va a tener un aporte a los sistemas de certificación. Yo sé que esto es un tema que también es muy interesante para muchos. A día de hoy, los sistemas de certificación en construcción sostenible de proyectos pues son un gran movilizador en la construcción sostenible porque pues le abre la oportunidad a los proyectos a tener mejores beneficios financieros, a tener una mejor reputación a nivel de proyecto, a demostrar también, pues al fin y al cabo, una certificación en construcción sostenible es una verificación de tercera parte, pero a nivel de proyecto, que también pues les permite mejorar aumentar el valor del metro cuadrado de sus proyectos, bueno, todos los beneficios que creo que pueden ya ustedes conocer sobre los sistemas de certificación. Los más conocidos pues son LEED, CASA, EDGE y Envision, es una certificación enfocada a infraestructura. Y pues todos los atributos, pues la mayoría van a tener un aporte a los sistemas de certificación. Entonces, la gestión corporativa, pues LEED, CASA y Envision lo van a valorar, ya temas de materialidad, LEED, CASA, Envision y EDGE también lo van a hacer, desempeño, LEED, CASA, Envision y EDGE también, porque pues cuando hablamos de esos sistemas de certificación, pues la mayoría también va a manejar un tema de eficiencia energética. Cuando hablamos de eficiencia energética, los materiales son un aliado importantísimo para poder tener realmente una eficiencia dentro de los proyectos. Aquí está un poco más desglosado, esto también es un QR de la hoja de ruta para que lo puedan ver. Esta segunda edición de la hoja de ruta trajo diferentes actualizaciones, como la inclusión de LEED versión 5, la inclusión de Vision como sistema de certificación para infraestructura y la actualización también de Casa versión 3, que es la versión actual de Casa Colombia. Y yo esto me gusta mostrarlo para que vean que no es solamente en las categorías de materiales que tenemos un aporte o en la categoría de energía. Por ejemplo, en casa tenemos una categoría que se llama valor social y en esa categoría los materiales y los proveedores en las dimensiones de gestión corporativa, si tienen atributos aquí, pueden aportar. Por ejemplo, en las categorías de entorno y biodiversidad, agua, bienestar del usuario, sitios sostenibles en LEED. O sea, no es solamente centrarnos en, oiga, pues es que yo tengo unos puntos en materiales que puedo conseguir por tener X o Y atributos, sino hay más lineamientos y créditos porque, como les decía, los atributos que enmarcamos son atributos que permiten una sostenibilidad integral en los proyectos. Aquí hay también como algunos ejemplos de algunos de los créditos en los cuales en LEED, por ejemplo, tiene impacto los materiales. Tenemos también para casa. Y aquí llegamos a una parte muy importante y es que la hoja de ruta también está diseñada para constructores. Uno, pues para que vean cómo los atributos que tienen, cómo les aporta
a los procesos de certificación, pero también pues que entiendan que ustedes no van a poder incorporar una solución buena o materiales de alta calidad si solo estamos pensando en un inicio en el costo. Yo ya se los dije, yo hice una maestría en gerencia de proyectos y ahí durante esa maestría me di cuenta que la sostenibilidad sirve mucho para tener proyectos de mayor calidad y proyectos que tengan un mejor cierre financiero. Entonces yo tengo que primero, cuando tengo un proyecto, plantear los objetivos y metas de este proyecto. Con base en eso especifico mis materiales. Entonces, si yo digo que quiero obtener unos incentivos tributarios por eficiencia energética en mi proyecto y al mismo tiempo una certificación y que mi proyecto, si son unas oficinas que voy a operar, pues no me vaya a generar un alto consumo en aire acondicionado, pues yo me compro, yo consigo, especifico un vidrio con protección solar, un vidrio, una ventanería eficiente que me permita a mí generar un aislamiento también térmico y que me permita a mí no tener esos impactos tan grandes que puede tener, pues, tener otro tipo de ventanería especificada. Entonces, en ese orden de ideas, yo especifico mi producto entendiendo de una forma holística y de ciclo de vida que me va a cumplir con esas metas que ya me tracé y ahí, con esos criterios, selecciono mis proveedores. Hago un seguimiento y control durante la obra porque es muy común ver que cuando y esto lo escuché un día en un evento que estábamos en Ibagué y decía un ingeniero bioclimático muy importante, decía, es que yo les ayudé a que especificaran este tipo de ventanería y me llegó a la obra un vidrio incoloro que no cumplía con nada de las especificaciones de bioclimática que necesitaba el proyecto porque la obra y el de compras en obra pensó que era lo más barato y que ese era el que teníamos que poner. Entonces se pierde todo el proceso detrás, por eso es importantísimo tener un seguimiento y control durante obra y una conexión realmente de todos los actores en el ciclo de vida del proyecto. Y finalmente, documentarlo. Documentar es importantísimo. Cuando no documentamos los proyectos, los procesos que hacemos, pues no vamos a tener una facilidad para replicar y vamos a tener que empezar de cero muchos de los procesos. Ojo, aquí no quiero decir que yo pueda replicar todos los procesos que haga con base en la solución, porque la sostenibilidad depende de dónde esté ubicado el proyecto, de su orientación, de la necesidad, del tipo de proyecto, de muchas variables, pero saber que este proceso, estos productos me ayudan a mí a tener una mayor eficiencia, me ayuda a generar también una base de datos y una información mucho más sustentada y tener las lecciones aprendidas para futuras ocasiones. Es por esto también, y porque nosotros hemos tenido también algunas, en su momento, pues muchos proyectos donde decían Luis, o Tatiana, o Angélica, o Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, cómo o yo sé qué productos tienen estos atributos. En la guía ya hay, por ejemplo, ustedes miran la hoja de ruta y en la hoja de ruta en referencias, pues les muestra más o menos qué puede verificarlo o qué sellos existen a día de hoy que pueden verificar. Por ejemplo, un tema de VOCs, pues hay una certificación que se llama GreenGuard que lo puede verificar. O el análisis de ciclo de vida, como les dije, las CPDs. Pero nosotros decidimos también dentro del consejo sacar un sello de verificación de tercera parte. Es única por cada referencia y lo que buscamos es proporcionar información transparente para comunicar esos atributos de sostenibilidad en una sola ficha. Es decir, reunir múltiples atributos de sostenibilidad en una ficha de producto que permita dar la información de la forma más clara y transparente sobre la sostenibilidad de los productos. Entonces, en esta ficha pues podemos tener listados todos los atributos con los que pueda contar un producto, de esos que están ya en la hoja de ruta, y cómo estos también le aportan a los diferentes sistemas de certificación. Que si me han escuchado hablar, cuando hablo de sistemas de certificación y de materiales, yo hablo de aporte, no hablo de puntos. Porque decir que un material le va a dar tantos puntos en lead a otro puede ser un gran error, porque no depende solamente del proveedor, depende del proyecto. La mayoría también de créditos que me dicen tenga productos con declaraciones ambientales, pues me dice tenga 5, tenga 10 de diferentes proveedores, entonces pues yo significo un 0 punto algo por ciento de la cantidad, perdón, un 0 punto algo, quiere ser un 10, 20% de la posibilidad de que el proyecto obtenga los puntos. Entonces también hay que ser más responsables con la forma en la que lo comunicamos y también lo hacemos a través de este sello y esta herramienta. Ahí pues pueden consultar también cómo es todo el tema del sello de verificación de atributos. De hecho,
pues a las personas que se encuentren hoy en el comité que no sean miembros del consejo, me pueden escribir y pueden tener un 15% de descuento en este servicio de verificación de atributos que nosotros estamos generando. Si algún miembro del consejo me está viendo, recuerden que tienen un 30% de descuento y una verificación gratuita para que la aprovechen. Pero pues que sepan que es algo que es lo que también queremos seguir aportando y que se hagan unos diagnósticos de cómo están sus productos a la luz de esa hoja de ruta. ¿Listo? También tenemos un curso sincrónico en sostenibilidad para materiales de construcción, dura hora y media, aquí también pueden acceder por si les interesa, es un curso virtual, es muy chévere y explicamos todos los atributos de una forma mucho más concisa y mucho más, pues no concisa, sino de hecho un poco más detallada. Tenemos también, junto con Camacol, nosotros desarrollamos una plataforma que se llama Sostenido. Si se dan cuenta, todo esto viene un poco escalonado, ¿no? Yo les conté que tenemos que medir los impactos, cuantificarlos, entenderlos, hacer mejoras. Luego hablamos de las verificaciones y Sostenido es una herramienta o es una plataforma donde se están publicando en este momento productos que ya cuenten con atributos de sostenibilidad verificados. No por mis sellos normalmente, necesariamente, sino también por la declaración ambiental de producto, por el sello ambiental colombiano, por diferentes marcos de verificación, pero alguien ya tuvo que haber verificado el producto para que pueda estar en sostenido. ¿Listo? Sostenido también es una herramienta que nos va a permitir encontrar materiales ya verificados, pero también hacer una comparativa entre ellos con un calculador que hay, que pues me saca a mí un edificio tipo y a medida que yo incorporo estos materiales, pues me va hablando de las mejoras que va a poder tener ese edificio en el carbón embebido o en la sostenibilidad. ¿Listo? Eh, Angélica María Camargo me pregunta qué curso, qué valor tiene el curso. Vale 178.500. Aquí una cuña, si alguno es miembro del consejo, pues tienen acceso gratis a este y otros 6 cursos. Aquí pueden ver también la segunda edición de la hoja de ruta de sostenibilidad para materiales de construcción, para que la puedan otra vez descargar. Y también cómo evaluar esos esfuerzos entre cómo realmente logramos aumentar la oferta y demanda de materiales con atributos de sostenibilidad. Tuvimos un diálogo de impacto, pues hemos tenido diferentes encuentros, pero este diálogo fue muy especial, fue en el día de la asamblea que tuvo el consejo, entonces pues tuvimos, ahí ya se han ido varios porque ya era tarde y ya lo sabemos, tenido todo el día en evento, más o menos unas 60 personas estuvieron en este diálogo y aquí pudimos hablar de cuáles son esas brechas y esas oportunidades para realmente poder tener una industria y unos productos, o sea, primero unos productos con más atributos de sostenibilidad, pero también los proyectos que las compren, porque ahí también entra la pelea y es, a mí el constructor me dice, Luis, es que yo no sé quién tiene atributos de sostenibilidad, no sé a quién comprarle, y a mí el proveedor me dice, Luis, es que nadie me compra, yo estoy aquí metiéndole plata, esfuerzos, tiempo, personas a tener a obtener los mejores productos. Entonces dijimos, bueno, nos sentamos ahí todos, hablamos, entendimos esas brechas y algo que salió es cómo también podemos nosotros hacer que los proyectos tengan una mejor selección de su cadena de suministro, porque el de especificación lo tiene más claro. Digamos que muchos hablaban de que, oiga, pues es más fácil para mí vender mi solución si lo hablo directamente con el equipo de especificación y de diseño, pero es que el que al final, igual el de compras, pues no va a saber y no le va a interesar que esto tenga un análisis de ciclo de vida o no, o que esto tenga un contenido reciclado, o que el proveedor tenga prácticas de gestión corporativa, si no se lo piden. ¿Listo? Los procesos de compra de las constructoras, lo más común es que haya unos estándares y unos indicadores ya establecidos, donde los primeros claramente son los de calidad, o sea, que el producto funcione para lo que necesitan y que tenga todos los estándares de calidad que requiere para que el proyecto pues no vaya a tener ningún problema. Luego, también otro indicador importante es el precio, luego los tiempos de entrega, los modelos de contratación, pero lo que nosotros dijimos, oiga, ¿y por qué la sostenibilidad no puede ser un quinto criterio en el cual hablemos de un mayor valor agregado? Es por esto que creamos un grupo de trabajo de cadena de suministro, ahí estuvo constructores, sobre todo constructores, personas del equipo de compras y de sostenibilidad de los constructores, y nos tratamos de poner de acuerdo en, oiga, de estos 20
20 y pico atributos porque sacamos los de desempeño, porque los de desempeño eventualmente deberían ser más enfocados a la especificación, pero de los de gestión corporativa y materialidad, ¿usted cuáles? Puntúelos y dígale, y puntúelos en base a cuáles para usted tienen un mayor valor para el negocio y cuáles tienen un mayor valor para las metas del país a nivel de sostenibilidad. Y con base en eso salió una hermosa herramienta que si ustedes entran a día de hoy a la hoja de ruta, en la página 15 van a encontrar esta gráfica que fue la que les mostré de la selección de proveedores y pueden hacer clic y descargar una herramienta de evaluación de sostenibilidad de la cadena de suministro. Esta herramienta es muy sencilla, me va a permitir a mí comparar diferentes referencias y me va a hacer preguntas referentes a esos atributos y si eso está verificado por alguien. Si tengo un análisis de ciclo de vida, pues que tenga una declaración ambiental de producto. Si tengo madera legal, pues que tenga un sello como FSC. Si tengo un contenido reciclado, pues que alguien me lo haya verificado, o sea, el consejo, el sello ambiental colombiano, etcétera. Marca sí o no, porque la idea es que esto lo llenes de compras. Si tiene, no tiene, si tiene, no tiene, si tiene, no tiene. Y al final me va a dar un resultado o un puntaje que yo puedo comparar con los diferentes, o pues con los otros oferentes que yo tenga. ¿Cuál fue lo ganador de este ejercicio? Tuvimos, yo creo que más de 10 constructores grandes de Colombia trabajando en esta herramienta y aportándonos para esta herramienta, que se pusieron de acuerdo en qué priorizar. Y aquí una cuña para los proveedores que me vean. Si ustedes descargan la hoja de ruta, van a tener una parte que son las de gestión corporativa, los otros son los de materialidad, y de arriba hacia abajo van a ver los que más peso van a tener de ese resultado final. ¿Listo? Entonces, pues un reporte GRI en gestión corporativa tiene más peso que un programa post-consumo, que igual tiene un peso importante, pero, por ejemplo, más abajo está movilidad sostenible, por ejemplo. Entonces, también que sepan que lo que nosotros buscamos con esto, que es que sea una herramienta que todos los constructores usen para evaluar ese valor agregado de la sostenibilidad que les den los proveedores, pero que esté estandarizado y no que constructora Pepito me vaya a pedir esto, pero constructora Fulanito me vaya a pedir esto otro. Es como un ejercicio que estamos tratando de hacer, de estandarizar. Esta herramienta, en este momento lo estamos teniendo capacitaciones con diferentes constructores para que la incorporen. Si algún otro, si alguien que me esté escuchando hoy quiere también tener un espacio para poder entender esta herramienta y ver cómo, por ejemplo, la incorporan en sus procesos de selección de productos, pues aquí encantado. Recuerden, es entrar a la hoja de ruta, página 15, en este apartado, parte 3, le dan clic y ahí pueden descargar la herramienta. Perdón si me demoré un poco, esto era lo que les quería mostrar. Realmente, pues en el consejo hemos venido haciendo diferentes iniciativas. Como se dan cuenta, no solamente con los proveedores industriales, sino también con los mismos constructores, porque la idea es que esto no sea un ejercicio de push y pull, sino que sea un ejercicio de todos con todos, construyendo un mejor ecosistema con mejores proyectos, que esto lo va a poder generar mejores productos y mejores materiales. Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas. Miremos a ver si toda la información quedó clara, Luis Fernando. No, pero aquí como comentario, o sea, sí es verdad que digamos, en este último año las empresas han tenido pues más interés, más inquietud y han tomado acciones, por lo menos con uno de los atributos y es con las declaraciones ambientales de producto. Uno sí ve que ya puede encontrar más información de los materiales y por ahí va alineado a uno de los proyectos que estuvimos ejecutando aquí en alianza con el clúster de construcción de Santander, que es, claro, así como tiene el presupuesto, en la columna del lado, pues tendría que tener su impacto ambiental, ¿no? Medido en kilogramos de CO2. Y pues mucha de la información la tuvimos que traer de materiales de afuera y pues digamos un año después de ejecutado el proyecto uno ya ve que puede llegar a conseguir una información un poco más certera y pues más de aquí, más local, ¿no? Entonces pues esos serán pasos
pequeños pero importantes para seguir aquí en la ruta al 2030 y al 2050. Claro, sí, y creo que cada vez más se va generando como esa masa crítica. Me pregunta Angélica, no puedo entrar a tiempo, pero quería saber si tener este certificado se tiene beneficios tributarios para la empresa. A día de hoy no, yo creo que es algo que también nosotros desde el Consejo estamos tratando de tener estos esfuerzos y es de cómo podemos buscar, entender beneficios que a día de hoy existan para material, para proveedores e industriales y poderlos transferir. Conozco de casos de productos que tienen, por ejemplo, la verificación de atributos y tener ese sello les permitió tener como un mejor soporte ante la UCME para poder obtener el tema de los incentivos tributarios para el proyecto. Esto yo creo que ahí sí puede ser, realmente es más, ha sido más un tema como de soporte, que ni siquiera hemos, o sea, no hemos liderado nosotros, realmente ha sido mucho por iniciativa de consultores, de proveedores y de proyectos, de, oiga, pues yo tengo esta ficha con el proyecto, con el consejo, de pronto le puede servir también para soportarlo y pues en su momento es para un proyecto que tengo mapeado, sí le sirvió. Estamos también viendo cada vez más cómo podemos que estas herramientas se integren con los temas de beneficios. Pero pues la idea es que sí, la idea es que puedan en un futuro funcionar. No, buenísimo. Y comercialmente definitivamente va a ser una ventaja para la empresa. Eso sí, sí será un factor diferenciador con la competencia, seguro. Entonces, Sí, eso, y yo creo que aquí también, pues algo que siempre hemos hablado y es la sostenibilidad es un valor agregado muy bueno para el mercado. No les va a salvar el negocio, no les va a sacar adelante el flujo de caja que esperen, eh, pero sí es un valor agregado muy importante y cada vez más los proyectos y cada vez más, pues hay como más responsabilidad. Yo creo que ahorita cada vez que nos acercamos más a las metas, empieza como esa angustia de, oiga, tengo que empezar a cumplir y necesito por todos los involucrados en mi proyecto que me ayuden a cumplir. Y pues los industriales y los proveedores son clave en estos procesos. sí, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, Luis Fernando, nuevamente. Muchas gracias y a todo el equipo del consejo que está aquí participando. Vicky, principalmente, muchas gracias por acompañarnos y pues esperamos poder vernos pronto nuevamente. Y por ahí vamos a estar convocándolos y molestándolos para que nos veamos más adelante. Listo, ahí también les estoy dejando mis datos de contacto en el chat a las personas, pues por si cualquiera tiene alguna duda, comentario, quiere saber más acerca de estas herramientas y de estos servicios que estamos generando o de sostenido, que también pues es, yo creo que es una plataforma muy interesante y muy importante que hemos venido trabajando con Camacol. Entonces, si alguien tiene algún tipo de duda, pregunta, pues no duden en contactarnos. Estamos muy abiertos desde el Consejo para poder apoyar y bueno, lo que necesiten, ahí cuentan con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Javier, gracias a ti.